Me alegra mucho estar acá. He estado como con varias personas haciendo procesos desde hace un buen tiempo en salud trans. Conozco algunas personas de acá, el doctor Gustavo Perdomo, que no lo veo por acá. Hemos estado como articulados trabajando desde justamente el tema de salud mental. También por ser trabajador social, pues tengo un enfoque psicosocial ahí importante como en todo el tema. Entonces, hoy digamos que vamos a hablar acerca de los factores de riesgo y factores protectores que puede tener una familia, que pueden tener las familias con nosotros las personas trans. Y a lo último, no está en la presentación, pero a lo último creo que voy a mencionar algo que mencionó el doctor Santiago, que creo que es muy importante y es cómo humanizar los servicios de salud justamente con esa visión hacia las personas trans. Bueno, el doctor se me adelantó. De modo, nos puesto de acuerdo. Eh, sí, tampoco sé cuál es el autor, me les pido disculpas, pero de acá, digamos que más allá de lo que habló el doctor, no me voy a tener acá, pero sí es importante entender el tema de la orientación sexual. ¿Por qué? Esto traspasa a los sistemas de salud y les voy a decir por qué. Cuando yo soy un hombre trans y así voy barbado, yo le aseguro que estando allá sentado nadie sabía que yo era un hombre trans, seguramente, ¿cierto? Acá es donde yo digo, caras vemos, genitales no sabemos. Entonces, yo como hombre trans llego a un servicio de salud y mi cédula ya está en masculino y digamos que mi pareja es un hombre cisgénero, ¿sí? Y voy a llegar a hacerme una prueba de embarazo. Lo primero que va a pasar es que... Hola, hola. ¿Sí? Bueno, lo primero que va a pasar es que seguramente el médico que me va a atender me va a decir como, espera un momentico, ¿cómo así? ¿Cómo así que usted es un hombre, que usted tiene barba, que su pareja es otro hombre y que adicional me está pidiendo una prueba de embarazo? ¿Sí? No se supone que si usted dio toda esa vuelta, pues a usted le tendría que buscar que usar las chicas. ¿Sí? Este ejemplo es real y es del sistema de salud. Por eso es tan importante lo que nos decía el doctor Santiago y es entender la diferencia entre la identidad y la orientación sexual. Si yo tengo el sexo masculino en mi cédula y voy a pedir una prueba de embarazo, primero que nada el sistema por Ministerio de Salud no deja que el médico que está al frente mío pueda solicitar esa prueba de embarazo por sistema. Eso es lo primero que va a pasar. ¿Sí? Entonces el médico se va a volver como, pero ¿cómo así? No me deja autorizarla, ¿qué hacemos? Y le va a tocar decirme, Juan Diego, pongamos dos ejemplos. Un médico que sepa, como el doctor Santiago, ¿sí? Que me dice, sí, Juan, te entiendo, pero pues no me deja el sistema, ¿sí? No es contra ti, pero el sistema no está adecuado para esto, ¿sí? Seguramente buscaremos opciones y miraremos de qué manera hacerlo. A otro médico que no esté sensibilizado y que no tenga ni idea de este tema y que me diga, Juan Diego, primero que nada, no sé cómo llamarlo, segundo, no sé si decirle en femenino, en masculino, qué hacer en esa consulta, y adicional a esto, pues, lamento decirle que no, como no lo entiendo, entonces lo va a remitir a otro especialista para que lo trate, porque eso no me compete a mí. ¿Sí? Entonces se pimponean. Por eso es tan importante entenderlo, o en un tema ginecológico, entender que un hombre trans puede tener prácticas sexuales penetrativas o puede que no. Llegar a consulta y solicitar una citología es un karma como hombres trans, ¿sí? Si no tiene relaciones penetrativas, entonces no hay espéculos virginales para hacerlo. Si tiene relaciones penetrativas, le abre a uno los ojos como así, no entiendo, ¿sí? Pareciera que uno como hace un tránsito, entonces uno debiera gustarle el sexo opuesto, pero puede que no. Aquí digamos que en el tema de las orientaciones sexuales, hay una que no está ahí y digamos que ahorita está muy, muy, muy en furor y es la pansexualidad. Entonces ya entendemos que las personas homosexuales son aquellas que gustan del mismo, de esa misma persona que vemos de ese mismo género al otro lado, las personas bisexuales que gustan de los dos géneros y las personas pansexuales, entonces son aquellas personas que nos gusta mujeres trans, hombres trans, ¿sí? Tanto mujeres trans, hombres trans, como mujeres cis, hombres cis. ¿Listo? Que digamos que ahí es un conjunto de cosas. Y vienen otras un poco más avanzadas como las que nos estaba mencionando el doctor. Ya aquí creo que no me va a tener más porque ya lo mencionaron todo. Bueno, no, perdón, sí voy a decir otra cosa. Y es que la orientación claramente está dada por el deseo
por el corazón, por yo de quién me enamoro y por quién puedo sentir. Pero acá hay un tema muy delgado y es también entender que esto a veces se confunde con las prácticas sexuales, que acá no están. Y es que un hombre que tiene prácticas sexuales esporádicas con otro hombre es gay o es bisexual. ¿Ustedes qué dicen? No, pero es que doctor, usted ya tiene, usted no sople. No necesariamente porque puede que sea una práctica sexual. Puede que nunca en la vida se haya enamorado ni se vaya a enamorar de otro hombre. Sencillamente siente erotismo al tener esas prácticas sexuales. Y nos han enseñado que las prácticas sexuales también son binarias, ¿sí? Entonces, la chica que está con su esposo, es una relación heterosexual, está la chica cis y el hombre cis, pero la chica quiere hacerle una práctica penetrativa a él. Lo disfrutan dentro de su práctica sexual, les gusta, se llama penning y lo pueden hacer. Entonces ahí digamos que el que lo está escuchando del otro lado empieza a pensar, oiga, ¿será que es que este man es gay? Oiga, ¿será que esta chica qué? ¿Por qué le gusta penetrar? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, nos han encasillado tanto en el sistema binario que hasta nuestras prácticas sexuales tienen que ser de alguna manera para que no lleguemos a este tema de la orientación sexual. Además, porque el tema de la orientación sexual parece que fuera algo negativo, ¿no? Si te gustan las chicas, si eres chica, si te gustan los chicos, si sos chico. Entonces, eso no es normal, como ahorita lo mencionábamos, y la verdad es que lo normal, pues lo normal es etéreo, lo normal no existe. Entonces, acá esto tiene también mucho que ver con las prácticas sexuales. Entonces, para que quede claro, las prácticas sexuales que tenemos, como las podemos tener con nuestra pareja heterosexual, también las podemos tener de otras formas y no significan que sean parte de nuestra orientación sexual. Bueno, acá hay algunos datos. Estos datos son sacados de uno de la línea base de la política pública LGBTI y otros de unos documentos que hemos hecho en Salud Trans, uno del Ministerio del Interior, donde el 83% de las personas, el 83% de las personas trans nos expulsan de nuestras casas cuando decimos que somos personas trans. Esa es la primera situación social que tenemos la mayor parte de las personas trans. El 37.5% de las personas trans, indicado en la línea base de la política pública LGBTI a 2017, indica que experimentó o experimenta situaciones de discriminación. La mayor parte de las personas trans llegan a Bogotá. ¿Por qué llegan a Bogotá de otras regiones? Porque acá son recibidas para casa refugio porque vienen violentadas por su familia o violentadas por su pareja o violentadas por sus pares por empezar a tener un tránsito en el género o por ya tenerlo adelantado. Acá hay otra cosa y es importante mencionar que las personas trans en su mayoría han experimentado violencias en razón de su identidad de género en sus entornos familiares. Es decir, cuando decimos que somos personas trans, entonces empiezan a tener medidas, yo digo, como correctivas, ¿no? Como, pero es que ahora sí le voy a decir cómo es que ser una mujer, ahora sí le voy a decir cómo es que ser un hombre, ¿sí? Usted lo que le hizo falta fue trabajar más con cosas de machitos, ¿sí? Usted le hizo falta fue estar más con la mamá en la cocina. Entonces ya nos vamos a otras cosas que también son estereotipos de género. Aquí les traigo una gráfica que es de las principales composiciones familiares de las personas trans. Las principales composiciones que tenemos son que estas nuevas personas, luego de que salen de sus viviendas, a la primera persona, y está por orden, a la primera persona que se le pegan, si la tienen, es a su pareja, ¿cierto? En la misma línea están parejas o amigos. Ahí vamos a encontrar una nueva forma de composición familiar. Y la segunda línea es como pegársele o, digamos, adicionarse para sentirse en familia a su familia extensa, abuela, tío, tía, que si no se entiende, sí entiende, pero la mamá y el papá no entendió, o a las madres entendidas como estas madres que son líderes y lideresas en el tema del trabajo sexual. Entonces llegan a Bogotá, la mayor parte de mujeres trans, y se le pegan a la madre, que es la que tiene el dominio del territorio para que puedan ejercer labores sexuales pagadas. Ahí tenemos una nueva composición familiar, ¿sí? Hay muchas chicas trans que por sus madres se meten las manos al fuego, ¿sí? Porque esa situación que no hubo en el otro contexto del apoyo de esa mamá biológica, pues vienen a tenerlo con estas madres. Claramente acá también hay explotación, claramente acá también hay unos temas ahí
complejos, pero pues venían de unos entornos que eran más violentos que estos. Y la tercera línea está por familias cercanas y por organizaciones, familias cercanas, familia del amigo. Ah, no, es que el amigo tiene la familia, entonces la familia, ay, ese es su amigo trans, tráigalo y le damos comida, tráigalo. Ahí digamos que es otra línea. Y finalmente las organizaciones sociales. Yo creo que las organizaciones sociales juegan un papel muy importante. Y acá en Bogotá tenemos organizaciones sociales que le dan muy, muy duro al tema de personas trans, de familias de personas trans, por ejemplo el GAT, y generan unos espacios y unos grupos de apoyo muy importantes justamente para posibilitar esas familias que terminan también estando en las organizaciones sociales. Hay algunas situaciones familiares que quiero contarles de personas trans y que debido a esto, pues lo que sucede es que hay una pérdida de redes cercanas y protectoras de la familia de origen. Cuando ya la persona pues se viene para acá, pues ya no tenemos esas redes. Y si no hay esas redes, entonces pasan muchas cosas y tenemos unos riesgos. Hay un riesgo de abuso sexual más exacerbado como una estrategia de reafirmación en el género, digo yo. Sí, es como, bueno, usted como dentro de la familia, usted como no va a ser niña, entonces venga, yo le enseño qué es ser mujer. Entonces el abuso sexual a hombres trans, por ejemplo, tiene una estadística bien considerable y nos violan nuestros amigos, nos violan nuestras familias como medida correctiva para que podamos ser mujeres a través de una acción penetrativa. Hay otra cosa ahorita, y hay otra cosa importante de estas situaciones y son los duelos en familia, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando la persona trans está dentro del núcleo familiar, hay un duelo. Y es que esa persona, por ejemplo, esa chica que yo era antes, yo tuve la fortuna de ser un niño trans, luego un adolescente trans, y ahora yo soy un adúltero trans, digo yo. Entonces, claro, desde que yo era niño, mi familia tuvo que vivir ese duelo, ¿sí? Y duró un tiempo donde me llamaban todavía por el nombre anterior, donde muchos de mis tíos me decían, hasta que usted no cambie la cédula con el nombre, pues yo no le voy a dejar llamar de otra forma, ¿sí? Entonces, claro, ahí a mí me tocó hacer unos ejercicios y finalmente a algunos les duró el duelo mucho, poquito, pero en mi caso mi abuela que tiene, ya en paz descanse, murió el año pasado, con 90 años le dijo a mis tíos un día, yo vivía con mi familia extensa, eran 9 tíos, acá de hoy en adelante a Juan Diego lo llaman como Juan Diego, porque yo tengo 90 años y lo entiendo. Si ustedes no lo entienden, no es mi problema, que en paz descanse. Entonces, gracias a eso, digamos que mi familia empezó, pues tuvo un duelo como bien interesante. Sin embargo, no me sacaron de la casa, no tuve esas situaciones que para muchos pares míos sí han sido una situación compleja. Yo siento que ninguna persona trans tenemos privilegios, pero sí creo que algunos somos más afortunados, por lo menos de que no nos hayan sacado de nuestras casas. Y esos duelos entonces en otros pares, digamos que tienen que ver con la negación de ese tránsito y que sigan llamándolo a uno, por ejemplo, por el nombre de pila y no por el nombre identitario. La evitación, como acá nada existe, miremos a ver, pues eso se le va a pasar, eso es del momentico, eso es rebeldía, ¿sí? Hay algo que pasa y que están reportando muchos casos, yo soy el enlace de la Dirección de Diversidad Sexual para la Política Pública y Secretaría de Salud, ese es mi cargo en este momento, y me reportan muchos casos últimamente de localidades de Bogotá donde hay ideación suicida del núcleo familiar, ni siquiera de la persona trans, sino del núcleo familiar que está alrededor. ¿Por qué? Porque los papás empiezan a sentir como si hubieran fallado en algo y empiezan a trasladarle la culpa también a esta persona trans. Entonces, ideación suicida, pensamientos recurrentes, ¿sí? De en qué fallé, por qué pasó esto, es un castigo de Dios, esto no es como tenía que pasar. Experimentan justamente unos temas de picos ansiosos y unos temas de picos depresivos, que ya ahí entonces se le pasa como a todos a las personas psicólogas para que hagan como todo el tema que se debe hacer. Hay otras situaciones que es el riesgo de consumo abusivo de sustancias psicoactivas, esto como válvula de escape para poder transitar y entender nuestros tránsitos, además porque es que en el parche yo también puedo encontrar la familia, yo fumando puedo encontrar esa familia que no está en la casa, entonces ahí también el consumo de spa se vuelve en un medio para construir familia. El inicio de actividades sexuales pagadas como método para sobrevivir financieramente, pero
digamos que esto no, el trabajo sexual, y quiero dejarlo claro, no es una problemática. Lo que es problemático son las violencias que pasan alrededor del ejercicio de las actividades sexuales pagadas. Algunos factores de riesgo y algunos factores protectores en familia. Factores de riesgo: el aumento de sentimientos de culpa de la persona que ya habíamos hablado atrás, la confrontación permanente con el tránsito, ¿sí? Cuando yo estoy dentro de una familia donde tengo todo el tiempo personas que me cuestionan, me confronto con mi tránsito, ideación suicida nuevamente, suicidio. Hay muchas personas trans que han tenido claramente temas de ideación suicida, y otros que ya pues tuvieron suicidio consumado, justamente por toda la presión que hay al interior de las familias. El desarrollo, y esto es muy importante, y yo creo que acá que está Cris, gracias, gracias, y que hay psicólogos que han trabajado y que sé que han trabajado muy, muy cerca con personas trans. Sabemos que hay un desarrollo de dependencia emocional con parejas actuales. Yo, que soy un hombre trans, también lo he vivido, soy sobreviviente de eso. Claro, uno se sale de esos espacios de casa, y a donde uno va a llegar es también a dejar que la pareja de alguna manera a uno lo coja. Entonces hay una triangulación de roles. Entonces la pareja termina siendo la mamá que uno nunca tuvo o el papá que uno nunca tuvo, y ahí se desarrolla un tema de dependencia emocional que a nivel psicosocial es muy fuerte y genera un factor de riesgo bastante complejo para uno. Eh, Hay un tema también ahí complejo en el riesgo, y es la automedicación. ¿Por qué? Si yo tengo un espacio donde mi familia es un factor de riesgo, donde mi familia todo el tiempo me está confrontando, pues para mí es mucho más sencillo ir a comprar testosterona de 250 miligramos a la droguería de la esquina, que me vale 35.000 pesos, y decirle al señor que me lo medique, y yo mirar cómo me lo automedico, y no decir nada en mi casa porque no tengo la libertad de ser. Entonces, la automedicación también es, digamos que nace de alguna manera con esas familias que no son protectoras y que no nos llevan al sistema de salud, y más cuando las personas trans son menores de edad. Y hay un último factor de riesgo, que es la difusión de roles y familiar. Esta difusión de roles, teniendo en cuenta pues que uno justamente está en unas familias diferentes, y que ya esos roles están en el vecino, en el amigo, en el del parche, y de alguna manera pueden ser un factor de riesgo a esas personas. Eh, Hablando de factores protectores dentro de una familia funcional, ¿sí? Que son esas familias que no le echaron a uno, ¿sí? Que lo abrazaron de algunas formas y con las herramientas que tenían, porque pues tampoco podemos decir que todas las familias deben tener todos los ejercicios pedagógicos para saber qué es una persona trans y cómo la persona trans transita y cómo no. Pero sí, digamos que yo siento que desde el amor, así uno tenga la edad que tenga, uno va acompañando a su familia, y uno como persona trans se siente acompañado desde ahí, es desde el amor. Entonces, en esas situaciones desde el amor, yo he encontrado factores protectores, como por ejemplo la familia de origen como red de apoyo permanente que nos pueda llevar justamente por esos tránsitos, unos tránsitos libres de violencia, la exploración en las orientaciones sexuales de las personas trans, y eso es un punto central. ¿Saben por qué? Cuando uno es una persona trans y transita, generalmente al inicio, uno no se cuestiona muchas veces su orientación sexual, ¿sí? Uno, en la mayoría de casos, transita y dice: yo quiero ser ese macho de pelo en pecho, de barba, de no sé qué, ¿sí? Y uno piensa que le va a gustar toda la vida a las chicas. Pero, y también creo, y habría que estudiarlo médicamente, si el uso de la testosterona, como aumenta también la libido, puede también tener que ver con que de alguna manera uno sienta, digamos que un deseo un poco más alto, y uno empiece a tener una apertura un poco más abierta para poder explorar su sexualidad, ¿sí? Puede ser eso, digamos que a nivel bioquímico, puede ser también a nivel social, que en este momento ya somos un poco más libres y ya entendemos que podemos explorarlo, ya hemos conocido más pares, pero en este caso, cuando uno tiene una familia protectora que le permite explorar, uno tiene tránsitos un poco más tranquilos. La confrontación entre la identidad y la orientación sexual de las personas trans es muy compleja, ¿sí? Porque uno empieza a preguntarse: pues oiga, yo tanta vuelta que di para lo mismo, pero yo por qué, pero porque ahora me gustan, imagínese ahora yo qué voy a hacer, porque si ahora soy un hombre trans y me gustan los hombres, entonces yo cómo le voy a decir a un hombre, y con qué hombre yo tengo que fijarme, me fijo en un hombre gay, me fijo en un hombre cis, ¿en qué hombre me fijo? Todas esas preguntas uno se las hace, y al revés, ¿cierto? Entonces acá, digamos que esto me parece algo importante.
Hay algo también muy importante y es que como factor protector podemos tener tránsitos dentro del sistema de salud en compañía de la familia. Y esto propende porque hayan esos casos como el doctor Santiago nos estaba mencionando de esta persona que viene acompañando en un tiempo y que pues hay una continuidad en el proceso y que es muy importante también para poder seguir en el sistema de salud. Y hay un mejor anclaje psicosocial al tránsito. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a estar un poco más en paz y más tranquilo con mi familia y con mi tránsito. Digamos que más que problematizar el asunto y contarles como algunas situaciones, ¿cuáles serían algunas soluciones que esto sí ya es muy personal y se las quiero compartir? Creo que hay que actualizar la política pública LGBTI como rectora, porque creo que no hay el suficiente foco para entender que las familias también deben tener un lado en la política pública y que hay que hacer planes, programas y proyectos anclados justamente a que las familias de las personas trans puedan tener unos entornos más productivos, ojalá desde lo psicosocial, para que puedan entender los tránsitos de esos pares, de esas familias que están ahí. Yo creo que se necesitan más recursos para fortalecer los componentes psicosociales, con especial énfasis en personas trans, tanto en el sector público como en el privado, ¿sí? Yo que trabajo en el sector público, hay momentos en los cuales yo tengo que buscar al sector privado, a las organizaciones comunitarias, por ejemplo, con abordajes psicosociales. Eso no debería pasar porque pues Secretaría de Salud debería tener toda la capacidad instalada para poder abordar todos los temas psicosociales, ¿sí? Entonces creo que es un tema de recursos. Y pues la organización comunitaria trabaja con las uñas. Entonces pues es importante. Eh, Hay otra cosa que creo que puede ser una solución a esto y es hacer binas psicosociales de atención a personas trans. Se ha comprobado y ahorita no sé qué, creo que Nelly les va a contar algo de eso, si no pues yo me adelanto y se los cuento. Y es que dentro de Secretaría de Salud se está trabajando últimamente con unos temas de binas psicosociales en los territorios. Y yo desde que conocí esto que me lo contó Nelly hace un tiempo, eh, Nelly es la última persona ponente que está allá. Alza la mano, Nelly. Entonces, ella me lo contaba, me decía, ahora estamos trabajando en binas psicosociales, va un psicólogo y un trabajador social a la casa, de los casos que tengamos con personas trans que no pueden trascender el tema del tránsito. Claro, nosotros no podemos dar 10 sesiones, pero sí podemos dar algunas, ¿sí? No son muchas, pero les va a servir de algo. Creo que esta estrategia, si se robustece, sería muy exitosa en Bogotá. Entonces creo que ese tema de binas psicosociales es muy importante desde el trabajo social y desde la psicología, porque pues, los trabajadores sociales también, ahí en caso abordamos otras cosas más con un enfoque sistémico y desde lo psicológico también, pues unos abordajes como en otros enfoques que tienen ya de la parte psicológica. Eh, Otra parte es el fortalecimiento de las organizaciones sociales para el aumento, les pido disculpas, se me fue ahí una además, de la capacidad instalada tanto técnica como financiera para el abordaje de las familias trans. Y eso se une con el punto 2. Rutas y orientaciones claras para evitar a las personas trans, sí, la pimponeadera. O sea, una persona trans no sabe dónde ir. En este espacio donde estamos, en este momento habrá alguna persona trans en cualquier localidad que estará diciendo, oiga, ¿habrá alguien como yo? Yo me lo pregunté muchas veces, yo me creía único. La última Coca-Cola. Cuando me di cuenta habían más. Y yo dije, ah, existimos. Y eso es muy importante para uno entender su existencia y saber que uno es parte de algo. Eh, pero es porque no hay rutas y tampoco hay información suficiente en medios de comunicación. Tenemos que generar dinero en las universidades y en las entidades para generar investigación. Investigación, en el caso de la medicina, basada en ciencia, ¿sí? Investigación en familias de personas trans desde el plano social. Y las universidades creo que deben generar también proyectos internos creándose acciones desde semilleros y todas esas estrategias que tienen las universidades, creando acciones y estrategias psicosociales en las localidades de Bogotá para familias de personas trans. Esto fue muy cerrado, sí, es como un punto muy un objetivo ahí específico, pero creo que necesitamos universidades que se hablen y se cuestionen por las personas trans, por las familias, por las personas trans y la situación del sistema de salud con las personas trans. Nosotros construimos, ya esto es lo último,
Nosotros quiero contarles ya para finalizar que construimos unas guías el año pasado que se llaman guías de atención a la población trans y no binaria. Estas guías fueron dadas por fueron hechas en compañía de la Dirección de Diversidad Sexual y con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud elevó estos documentos y este documento cuenta con una caracterización de personas trans por localidades de Bogotá, una caracterización en salud específicamente de personas trans, no solo de necesidades sociales. Cuenta también con una gama de ciclos vitales para poder entender cuáles son las necesidades de las personas trans en diferentes ciclos vitales. No es lo mismo hablar de un niño trans, hablar de un adolescente trans, hablar de un adulto trans, que ya, y cuando inicia el tránsito, creo que es diferente hablar. Y también hay una parte donde habla de los códigos CUPS y tiene esquemas importantes esa guía. Tiene un primer esquema, que es un esquema para terapia de reemplazo hormonal para hombres trans, terapia de reemplazo hormonal para mujeres trans, transformaciones corporales de hombres trans, transformaciones corporales de mujeres trans y el tema de todas las prácticas artesanales que tienen las personas trans. Cuando se rompe el polímero, cuando se inyectó algo y se le reventó. Y todo esto se construyó porque entonces teníamos el imaginario que para hacerse una faloplastia a un hombre trans o para hacerse una vaginoplastia a una mujer trans tenía que pagar un mundo de plata. Y realmente el sistema de salud lo cubre y efectivamente por Secretaría de Salud. Por eso se crearon unos esquemas a través de estas guías. Y ahorita lo siguiente que voy a hacer, pues porque está en cabeza mía como la estrategia, es tratar de capacitar a las EAPBs, ¿sí? A Sanitas, a Famisanar, a Compensar y a las que tenemos priorizadas para que por lo menos ellos tengan capacidad instalada y puedan entender que uno sí está dentro del sistema de salud, que eviten la barrera porque esto va a generar una tutela y es una bobada. Y tres, que puedan atender de manera humanizada a las personas trans. Lo que decía el doctor a lo último es totalmente central. O sea, si usted es una persona trans, lo primero que le tiene que preguntar es cómo le llamo, cómo quiere que le llame, ¿sí? Lo segundo que debe hacer es cuando salga a consulta, pues tratar de llamar por apellidos. Si no quiere, si no identifica el nombre todavía, llame por apellidos a sus consultantes, ¿sí? A mí me pasaba, yo estaba esperando afuera que me llamaran de una clínica X de Bogotá y me llamaban por mi nombre anterior y yo con esta barba. Yo no me quería parar de esa silla. A mí me sudaba. ¿Sí? En el colegio era igual. Llegaba al listado y llegaba mi apellido y ya tenía ansiedad, ya tenía las manos sudando. ¿Sí? Entonces, la mayor cantidad de situaciones de salud mental nos las provocan estas cosas, justamente a las personas trans. Para cerrar, nada, agradecerles por el espacio, agradecerles como por la invitación y espero verles en otro momento también para mirar si podemos socializar estas guías. Sería muy chévere socializarlas acá en esta clínica y poder seguramente seguir trabajando en cosas en salud trans. Gracias.